Hola, yo soy Irving Moncada y en este canal vamos a estar hablando sobre espiritualidad, libros, lecturas y mi experiencia sobre esos libros, esas lecturas en la espiritualidad. Y bueno, el libro con el que decidí iniciar la presentación del canal es uno que en mi vida fue muy importante. De hecho, es el libro que me introdujo a lo que significa realmente la espiritualidad. Yo antes lo relacionaba a temas totalmente externos, totalmente ajenos a mí, totalmente ajenos a mi vida y mi cotidianidad. Era algo que se practicaba algunas veces, los domingos por ahí, en algunas iglesias, en algunos ritos especiales, pero que una vez terminados esos ritos, terminadas esas visitas a estos lugares, era algo que no tenía que ver conmigo. Bueno, este libro me introdujo a la verdadera espiritualidad. Yo ahora lo entiendo así. Cuando llegó a mi vida, lo estaba necesitando. De alguna manera tuve una crisis personal en relación también a una crisis familiar. Y esto me llevó a preguntarme cosas que no se estaban respondiendo. Y el libro vino de alguna forma a ayudarme a responder ciertas cosas que estaban pasando en mi vida. Y el libro llegó, yo lo pedí de alguna manera, yo no lo conocía, yo no sabía nada del libro, pero el libro llegó a mi vida de una manera particular, yo la considero. Yo trabajo en una librería acá en Buenos Aires y uno de los clientes me hizo un pedido de un libro de Enrique Corbera. Yo no tenía idea quién era este autor, pero lo pedí el libro para vendérselo al cliente y cuando el libro llegó, yo usualmente lo que hago con los libros que llegan es leer un poco de qué se tratan y este me llamó la atención y en él nombraban a un curso de milagros. Entonces me llamó la atención y dije, ¿qué será ese tal un curso de milagros? Entonces pedí el libro, ya para mí, no para ningún cliente. Y cuando el libro llegó me di cuenta que tenía un formato como de Biblia. De hecho, por dentro las hojas son finitas, muy delgaditas, como las de una Biblia. Y la extensión es bastante larga, no tanto como una Biblia, pero son más de 1000 páginas. Y bueno, dije, ¿qué es este libro tan extraño? Otra cosa que me sorprendió al verlo es que no tiene un autor y por detrás, como ven, tampoco tiene lo que suelen tener los libros usualmente, como una pequeña reseña en donde alguien dice, este libro es muy bueno, o ese tipo de cosas. No, acá no hay nada, no dice quién lo escribió. Sí hay una fundación un poco enigmática que se llama la Fundación para la Paz Interior en inglés. Y dice eso nomás. Después dice las partes que tiene el libro y ya. Bueno, yo abrí el libro, venía sellado y empecé a leer. Empecé a leer el prefacio y ya me encontré ahí con la primera sorpresa. Y es que este libro no es un libro que lo escribió alguien. O sea, sí hubo alguien escribiéndolo, pero esa persona no es la autora del libro. Esa persona fue una psiquiatra o psicóloga en Nueva York en los 60s, pero lo que ella escribió es lo que le dictaba una voz. Por lo tanto, se considera que es un libro canalizado y ella era la escriba de este libro. La voz que le dictaba estas palabras que están acá parece ser la voz de Jesucristo, aunque en ningún momento en el libro lo hace del todo patente que así sea. Sin embargo, sí podemos, por algunas cosas que dice, decir, este personaje puede ser Jesucristo, pero en últimas es más la conciencia crística la que está hablando allí y que se refiere a pasajes concretos en su vida como Cristo, como Jesucristo, en donde vivió lo que vivió y nosotros lo conocemos como tal a través de esas vivencias que están en la Biblia. Bueno, este libro no es un libro religioso, esto tengo que aclararlo, no es un libro tampoco filosófico, no es un libro de autoayuda, no es un libro teológico y sin embargo tiene un poco de todo esto. También se puede leer como un libro literario porque está muy bien escrito, pero no se puede decir que es una novela o un ensayo, no, es otra cosa, es un poco de todo eso.
Bueno, en el prefacio ya queda en claro que no es un libro con un autor, que es un libro canalizado, y para quienes no hayan tenido contacto con este tipo de libros ya puede ser algo raro. Yo les digo, por favor, no tengan prejuicios, o ténganlos, pero no dejen que ellos tomen las decisiones sobre qué pensar, ¿sí? Dejen que la experiencia sea quien en últimas les diga qué pensar de algo. Entonces, bueno, yo pude tener muchos prejuicios porque yo tampoco nunca había leído un libro canalizado y tampoco tenía contacto con la espiritualidad, por lo tanto era algo muy nuevo todo para mí y sin embargo el libro me llamó poderosamente. Bueno, a continuación de leer el prefacio, seguí con el libro y no paré de leer, me llamó muchísimo cada palabra, aunque había cosas que no entendía, que no sabía por qué decía eso, que estaban en total contradicción con lo que yo experimentaba del mundo, lo que yo creía saber del mundo y lo que yo creía saber de mí mismo, pero aún así seguí leyendo. Después me di cuenta que el libro tiene una estructura particular y es que hay un texto después del prefacio que se le considera como el texto teórico y después hay una parte de ejercicios. Esos ejercicios son ejercicios prácticos y son 365 ejercicios, uno para cada día del año. Por lo tanto, es un libro que al menos lo tenemos que estar leyendo durante todo un año, con el que tenemos que estar conviviendo todo un año. Al enterarme de los ejercicios, yo ya había empezado a leer el texto y dije, bueno, voy a empezar a hacer los ejercicios. Y fue la manera en la que leí el libro, un poco el texto y iba haciendo progresivamente los ejercicios cada día. Sin embargo, me tomó mucho más de un año, casi 2 años, llevarlo a cabo, todos los ejercicios y la lectura total del libro, por 2 cosas. Primero, porque no podía leer mucho en un solo día. Hay un momento en que la información puede ser tan, no densa, pero tan extraña para la mente que hay que digerirlo, hay que estar de pronto volviendo a ellos, a sentirlo, hay que cotejarlo también con nuestra experiencia del mundo. Entonces, eso puede tardar un tiempo. Entonces, yo les aconsejo, si lo van a leer, que lean de a poco, que lean, el texto tiene capítulos y tiene subcapítulos, que lean un subcapítulo que a veces tiene como mucho 4 páginas y que eso sea la lectura de un día. Y que paralelamente a eso estén haciendo los ejercicios. Eso sí, pueden hacer pues uno por día y si les toma un año, genial. A mí me tomó 2 años hacerlos, algunos no los hacía con la debida atención durante el día, entonces consideraba que quería repetirlos, entonces por eso me tardé un poco más y a veces se me olvidaba y no lo hacía, entonces pasó eso. Pero bueno, ya depende de qué tan buenos alumnos quieran ser ustedes, el libro va a poder entrar de una manera o de otra a sus vidas. Sin embargo, es un libro que yo sé que puede cambiar la visión o la perspectiva que tenemos de nosotros mismos y del mundo. Por lo tanto, es un libro que considero recomendable. No sé si para todos, creo que no. Creo que hay gente que de pronto sí tiene prejuicios religiosos en relación al cristianismo, que términos como Dios, como Espíritu Santo, como el mismo Cristo les hagan ruido, entonces no va a ser un libro para esas personas. De todas formas, creo yo, si en algún momento pueden pasar esa barrera de prejuicio y leer un poco más allá de las palabras al significado profundo, es un libro para cualquier persona, aún para personas que vengan del cristianismo. Y seguramente personas que no tengan contacto con la religión cristiana lo van a tomar de una forma de pronto más tranquila, sí. No se me venía otra palabra. Bueno, les quería decir también que aparte de estas 2 secciones grandes, hay otras secciones del libro. Una es el manual para el maestro,
el otro es la clarificación de términos y hay unos suplementos, 2 suplementos. Todo se puede leer y una vez, digamos, que hayan leído el texto, pueden empezar a leer estos suplementos y vale la pena hacerlo. Y seguramente si ya leyeron todo el texto, hicieron los ejercicios, van a querer seguir leyendo porque va a haber ahí más material que les pueda ser de ayuda para entender más a profundidad todo lo que se trata en el libro. Yo no voy a decirles mucho sobre de qué se trata el libro, creo que es una experiencia que uno debe vivir, el libro en sí mismo, y todo libro, pero bueno, este en particular sí pide que sea una experiencia. Y acá voy a hacer un paréntesis y es decirles que es un libro que puede considerarse gnóstico. ¿Por qué? Porque la gnosis implica no un saber, no una creencia, sino una experiencia. ¿Y una experiencia de qué? Una experiencia de lo divino en nosotros mismos, en nuestra cotidianidad, en nuestro hacer diario. En esto que les estoy diciendo y en esto que están escuchando está el espíritu, ¿sí? Y en esto que estamos haciendo en todo momento hay vida espiritual, no está en otro lugar, no está en otra parte. Darnos cuenta de ello es un paso importantísimo para entrar en conciencia y este libro lo que pretende es esa experiencia de esa conciencia divina constante. Por eso los ejercicios que se hacen son ejercicios diarios y son ejercicios que nos piden una atención particular durante ciertos momentos del día y a medida que vamos progresando en los ejercicios nos pide un poco más. Al principio nos dice 5 minutos, 10 minutos, 2 veces al día y después nos dice recuerda esto cada hora, después recuérdalo cada vez que puedas, recuérdalo siempre, no lo olvides nunca. Y más allá de que yo lo leí, hice los ejercicios, recién ahora, ya llevo más de 6 años que lo leí, empiezo a entender la profundidad de todo eso y empiezo a vivir un poco esa experiencia de lo divino en la cotidianidad. Pero empezó con el libro, después es un comienzo este libro, después van a aparecer otras cosas, van a aparecer otros libros, van a aparecer otras enseñanzas y te vas a dar cuenta que este libro habla de unas enseñanzas que son universales, que están en todas las religiones, que hace parte del hinduismo, que hace parte del taoísmo, que hace parte del budismo, que en todas un poco se habla de esto y es la unidad que hay en todas las cosas, que no hay separación entre nosotros y el mundo. Y bueno, eso es todo lo que les quería decir de este libro. Sin más, sí los animo a leerlo y si están viendo este video es por algo, es porque algo les llamó la atención y si llegaron hasta acá es porque mis palabras de alguna manera les atrajo. No hagan caso omiso a esa intención o a esa intuición más bien y si están acá viendo esto es porque de alguna forma este libro los llamó. Miren qué puede haber ahí. Bueno, eso fue todo por hoy. Ya seguirán otras lecturas y otras experiencias. Que estén muy bien.